Seguimos en Damos Sala a estas 2 horas que tenemos para hablar de teatro. Y llegó el momento más importante, podemos decir, del programa, ¿eh? El que hace a la existencia. Exacto, la piedra fundamental del programa, que es hablar con alguien de este mundo. Y en esta oportunidad tenemos el honor de recibir a una persona que tiene una trayectoria enorme en el mundo del teatro, como directora, como actriz también, como intérprete teatral. Sí, intérprete Una teatral, cosa como así. autora. Autora también. Bueno, estamos con... Ana Alvarado. ¿Cómo Ana, les va? gracias por venir. Hola, Ana. Se usa intérprete bastante, no sé si es correcto o no, pero está bien. ¿Es lo que te gusta, con lo que te sentís identificada? Más digamos? amplia, es más amplia. Claro. es más amplio. Me por eso. permite varias cosas. Porque haces muchas cosas, entonces necesitaba una palabra más abarcativa, Ana. Sí, está perfecto. Ana, ¿cómo empezaste en el mundo del teatro? Vos, no sé, ¿terminaste la secundaria y ya fuiste al teatro o estudiaste otras cosas? No sé. Bueno, terminé la secundaria y me vine de mi pueblo, que es Zárate. Ah, mira. Ah. Y terminé la secundaria en 1976, muchachos. Ah. Así que Apa. me pasé una temporada muy interesante de estudio en Buenos Aires. Y en realidad la carrera que hice fue lo que ahora sería el IUN Artes Visuales, hice Bellas Artes, Ujú. Ajá. formalmente. Y después el periodo post-carrera y también post-dictadura fue de una enorme actividad cultural donde había mucho intercambio. Se parece un poquito ahora en algunas cosas. Entonces, bueno, todos hacíamos muchos talleres, muchas cuestiones, empecé a meter el cuerpo, que esto, que lo otro, que la máscara, que el mimo del que se reía, estaba muy de moda en ese momento. Y ahí, en medio de eso, mientras me dedicaba a la pintura, que estudié con un maestro, Kenneth Campbell, un artista muy importante en ese momento, y concursaba y demás, conocí a Ariel Bufano, que era un titiritero en ese momento muy prestigioso y que había fundado un elenco estable de títeres en el Teatro San Martín, que todavía continúa. Ujú. Y ahí, bueno, nada, por el tema del objeto, supongo, del títere, me interesé, pero bueno, cuando empecé a estudiar con él me empezó a gustar actuar con esos objetos. O sea que el títere te llevó al mundo Sí. del teatro. Sí, sí, al sí, mundo sí. de la actuación, un muñeco. Mirá Sí, que sí, vos, fue mirá así. vos. ¿Eso fue durante la carrera de artes visuales o una vez que habías terminado? No, cuando la terminé. carrera? Cuando terminé. Ahí fue cuando empezó mi vida como a ver qué pasa afuera. Ujú. Entonces, nada, participar en eventos, en salones, intercambiar con gente. Y esto que digo, que había una tendencia de que todos nos formábamos en varias cuestiones a la vez. Claro. Y empecé a trabajar en educación por el arte. Que eso también implicaba tener que capacitarse en otras cosas. Y bueno, yo creo que los títeres y Bufano fueron definitivos porque Bufano además era un hombre de teatro con mucha cultura teatral. O sea que era un director de teatro titiritero, que era un fenómeno no tan común en aquel momento. Titiritero en general era trashumante, era más un titiritero de retablo pequeño y que andaba por las plazas o por los países, por las provincias, pero no que trabajara en la Martín Coronado de San Martín. Te hago Eso una no era lo pregunta común. de ignorancia total. ¿El titiritero conforma el objeto y lo ejecuta o no siempre? En el mundo independiente, sí. Ujú. En el mundo profesional normalmente no, porque bueno, son dos especialidades bastante diferentes. Cuando uno habla de titiritero es el ejecutante. Ese sí, Bien. no, ejecutante es otra palabra. Ay, bueno, perdón. Es el La actor, nomenclatura. digamos, el Claro, actor. bueno, está bien. El manipulador. El que manipula. El manipulador al es el muñeco. titiritero. Bien. Sí. Ahora, quien hace el objeto, digamos, Es un ¿no? realizador. Quien construye, Claro, es un está bien. Realizador. bien. ¿Cuál? Pero a veces el titiritero también realiza sus títeres, es Claro. bastante común. Que ese es tu caso, por ejemplo, ¿no? Vos construías los títeres, No, ¿o no, originalmente sí, pero no, la tendencia mía fue siempre más a derivar a escultores, a gente, porque la formación mía era en pintura. Ah. Me gustó. Pero bueno, en los comienzos, por ejemplo, del grupo El Periférico de Objetos, que nos conocimos todos dentro del elenco de títeres de San Martín. Nombramos, sí. Nombramos Perdón. a los integrantes. Sí, Daniel Veronese, Emilio García Huevi, Román Lamas y en aquel momento Paula Natoli en el comienzo. Y yo. Éramos todos titiriteros. O sea que bueno, el comienzo del periférico fue también fabricándonos nosotros los muñecos y eso.
Y después, bueno, nos fuimos como especializando y ya los muñecos los mandamos a hacer. Claro. Y yo sigo con eso, hay realizadores maravillosos acá, o sea que no hace falta que uno se ponga a hacer un muñeco mucho más deficiente. Pero ahora seguís desde afuera, como directora. Sí, sobre todo ahora soy directora, sí. Porque la última vez que actuaste fue, ¿hace cuánto? En el 2008, 2008. sí, en el elenco de Títeres todavía. ¿Y dirigías también? Sí, ahí dirigía y escribía bastante. Ujú. O sea, estrené varias obras en el elenco de Títeres. ¿Cuántos años estuviste ahí? Y 20. Ah, claro. Sí, 20 años de Teatro pelota. San Martín, así que si quieren puedo hablar del tema. ¿De Después. Kivestein? No, y del periodo como que es un cambio muy grande, porque el San Martín tenía una estructura de realizadores, por ejemplo, eso hacían los títeres, hacían el vestuario, hacían la escenografía, todo eso sigue ¿Y ya no? existiendo, pero está muy reducido. Ujú. Como que el concepto se ha Pero reducido. ¿Vos crees que está reducido porque ya no se hace tanta obra de títeres? O por los No, trabajadores. hay un elenco estable de títeres en el San Martín, o sea que se hace la misma cantidad de obras. Ah. No, porque es un concepto de la nueva gestión que está trabajando con menos trabajadores. Redujo personal, digamos. Sí. Literalmente. Sí, Chau. sí. No se renueva el personal Ah, como se renovaba antes, sí, en los talleres. O sea, hay cosas Eso que es se en están tercerizando. Contrataciones por afuera, digamos. Se están tercerizando, si no digo que todo está tercerizado, pero se están tercerizando. ¿Y ejerciste la docencia como actriz? Sí, la docencia de actuación no, pero sí de actuación con objetos. Con objeto, quiero decir, O claro. sea, no me siento segura como para ser maestra de actuación. Tengo mucha mirada sobre el actor y puedo dirigir y tengo mucha opinión, pero no tanto como para formar actores. Ujú. Sí titiriteros. Y ese otro territorio delirante que es el del teatro de objetos que no sabe nunca que... Pues todo el mundo me lo pregunta, es una respuesta rara. Pero que cruza al actor con el objeto en una fórmula menos técnica, digamos, que la del titiritero. El titiritero desarrolla una técnica para dar vida a un objeto cualquiera y se especializa sobre todo en ese material. Pero el teatro de objetos incluye al actor como actor en muchos casos, o sea, no le pide que sea además un manipulador. ¿Y te formaste para eso? Aparte, dijiste, bueno, ahora Sí. haciendo... La formación fue de titiritera, que Ujú. es una formación más estricta en ese sentido, y la otra es más una poética, por decir de alguna manera. Es como un encuentro que se produce en general en toda una generación de personas que se dedicaron a los objetos. Hay toda una generación, acá viene mucho un artista europeo, Philippe Gentil, que a lo mejor lo han visto, que era de la época también de Ariel Bufano, y él trabaja, ya no sé, es una combinación entre coreografía, materiales y formas y actuación, o sea, son grandes espectáculos y digamos serían de teatro o de teatro de objetos. Más difícil llamarle títeres, ¿no? Como este concepto de teatro de objetos, estás como nombrando algunos antecedentes. Sí. ¿Viene de ahí o es algo que generaron ustedes con el periférico? Digo, es algo, una estética, si Sí. se puede llamar, no sé, por ahí Sí. me equivoco como con las nominaciones, pero... No, el teatro de objetos es más grande que el periférico, o sea, sí es verdad que empezó a circular el nombre por nosotros acá, Claro. Acá en en Argentina, Buenos Aires, bueno, en la Buenos Aires. Argentina. Pero por ahí en Alemania le decían teatro de figuras o formas animadas, dicen en Brasil. O sea, básicamente lo que se trataba era de ampliar la idea de títere. El títere estaba asociado a determinadas técnicas y a la infancia, sobre todo, en un momento. Claro. Y entonces la palabra objeto permitía que este vaso que tengo acá delante pudiera estar vivo en escena y conformar entonces un personaje, y es un vaso y no deja de ser un vaso. Nunca tiene carita, no tiene patita, no tiene nada. Ujú. O sea, eso sería la gran denominación. Claro. El periférico lo que hizo además de eso fue trabajar una estética y una poética, digamos, muy relacionada con lo siniestro, con un pensamiento político, con un pensamiento filosófico, digamos, de una época que no era común encontrar en el material que se trabajaba normalmente con objetos, que siempre está como más estetizado,
Esto es una estética más de choque, por decir, ¿Por al qué, espectador. ¿Por qué lo asociamos, no, lo siniestro al mundo de los objetos como tal? Porque hay una definición básica así de lo siniestro, que es que lo familiar se te vuelve extraño, sería una definición de lo siniestro. Claro. Entonces, por ejemplo, las muñecas, porque nosotros trabajábamos con muñecas, no con títeres, con muñecas antiguas, muñecas que habían usado las abuelitas nuestras, las tatarabuelas de ustedes. Me dan miedo esas Bueno, muñecas. digo, Sí, por eso Son dan intimidantes, Sí, por lo claro, menos. recontra. claro. Entonces, bueno, ver vivo ese objeto que estaba siempre en la camita, que se levante, me mire y vive, Claro. es como una definición de lo siniestro. Ya la técnica tenía que ver con eso, dar vida a una cosa que normalmente está Claro. Y quieta. además, Da- ustedes le ponían esa impronta en cuanto a su, digamos, un contenido fuerte Sí. en cuanto a lo que ustedes creían, pensaban filosóficamente, el contexto, Sí. etcétera. Así que era Sí. como un doble. Sí, sí, Digo, cuando decís dar vida al objeto, sí. es en relación, o yo me lo imagino en relación a la manipulación del actor, que es Sí. el que le da vida al objeto. Sí. Ahora, el objeto en escena, tal vez no tiene vida per se, o no. Cuando vos ya colocás en el escenario un objeto cualquiera, sacado de su contexto habitual, ya empieza a generar metáfora. O sea, Claro. entonces, aunque no se mueva, Ujú. ahí empieza una metáfora y empieza la poesía del objeto a empezar a dialogar con el escenario, que no es su lugar habitual. Entonces, eso sería una primera instancia. Después existe la manipulación concreta, que es con las manos, Ujú. y después puede haber un montón de otras opciones. O sea, podemos trabajar objetos representados, objetos nada que son vistos, pero a través de la proyección. Digamos, no necesariamente tienen que estar ahí. Digamos, pueden estar ahí, pero sugeridos, digamos. No me sale ahora, como si fuera un holograma o una proyección sobre algo corporal que, como está en cámara negra o en teatro negro, vos lo ves en el espacio. O sea, hay muchas posibilidades técnicas que generan sugestión Claro, en porque el teatro de objetos. todo lo que es tecnologías y nuevas tecnologías, y eso debe venir como a resignificar ciertas cuestiones en relación a los objetos, ¿no? Sí, hay dos temas grandes que están ahora. Uno es ese que vos decís exactamente, y el otro es la idea de la instalación teatral, donde Claro. también el teatro de objetos tiene muchas posibilidades de juego. Es como un territorio muy posible para el que se dedica a los objetos. Yo una vez te escuché, no sé si fue en el Yuna o realmente ahora no me acuerdo, en relación a una experiencia que tuviste con algo con celulares. Explicabas un trabajo así que a mí en ese momento me había parecido interesante, no me acuerdo bien, pero... Sí, se llamó Visible. Fue un espectáculo que estrenamos con un grupo de alumnos míos. O sea, yo tenía un taller de teatro de objetos. Ahora en este momento ya no estoy trabajando en el taller porque estoy concentrada en un posgrado que armé en el Yuna se llama. de teatro de objetos, interactividad y nuevos medios. O sea que me lleva el tiempo que tenía para el taller. Pero en ese taller, normalmente cuando el grupo que tomaba clases armaba grupo, bueno, yo les solía proponer, bueno, quieren que hagamos algo, un espectáculo. Y con esos chicos nos preguntábamos sobre los objetos. Y yo les dije, bueno, ¿cuál sería el objeto? ¿Qué? ¿Con qué objeto? Todas esas preguntas. Y ellos dijeron, nada, las tecnologías para la comunicación. Y se hacían preguntas sobre la soledad o no, si la tecnología provocaba más o menos soledad. Y sobre esas preguntas así inmensas, armamos Visible. Y técnicamente en Visible lo que usamos fue tecnología básica, o sea, lo que uno podía trabajar desde su casa con una PC en ese momento, qué cosas se podían hacer. Y hay bastante material divertido. Usábamos los fondos de escritorio. ¿Eso proyectado o no? Estaba como proyección escenográfica, pero también en el espacio. Sobre el cuerpo de los actores se proyectaba un disparo, supongamos. Retomamos la idea dramatúrgica en general de Internet. Entonces, bueno, de repente se abrían ventanas, o sea, dentro del
de la propia imagen de la obra se abrían ventanas o se superponía una escena a otra. O sea, había teatro y había todo un juego con una posible dramaturgia usando este criterio. Claro. Fue muy divertido. Digo, hicimos, por ejemplo, chateos, los convertimos en escena con los actores en vivo. Y entonces el chateo se volvía una escena dialogada delirante. Claro. ¿No? Porque ver al cuerpo diciendo los textos del chateo, y además había unas pantallas arriba de cada uno y se mandaban avatares o... Hicimos cosas que la verdad que fue muy divertido. No era compacto en el sentido, no era una unidad, era un montón de experiencias. Claro. Y usamos todas esas experiencias y algunos robotitos, y de ahí un poco, y del conocimiento de algunos de los chicos de ahí, es que nace la idea del posgrado. Quería volver un poquito atrás, de vuelta, cuando estabas hablando del periférico. Sí. Estamos hablando que el periférico, para contarle a la gente, nace en el año... 1989. 1989, te iba a decir el 90, pero bueno, era un año antes. Se desarrolló en los 90. Sí, y hablaste del papel político, digamos, sí. Y de lo siniestro, entre otras cosas, vinculado a lo político. Sí. Lo que quería saber era, bueno, más o menos... si era una bajada de línea directa, si era una opinión política del grupo, claro. Si era en forma de manifiesto, si era en forma sugestiva, digamos, cómo se representaba en la puesta esa idea o esa opinión política que tenían ustedes. Nosotros éramos como un sector de gente que estaba trabajando en ese momento que formábamos parte. Nosotros fuimos el final de eso, del Under, ¿no? Que tenía varios lugares, uno era el Paracultural, el Centro Cultural Rojas, donde había como todo un debate sobre las formas en las que se trataban determinados temas. Digo, de alguna manera el teatro, lo que se llamó el teatro independiente, estaba ya canónico, o sea, era un teatro de muchas respuestas sobre los temas políticos. También respuestas que fueron muy importantes, porque el fenómeno de teatro abierto fue muy importante para la gente, pero digamos, era un tipo de teatro que contestaba desde su propia formato, decía, bueno, lo bueno y lo malo desde su propio formato. Y nosotros lo que queríamos era encontrar nuevas formas para contar algo que no nos parecía posible poner en palabras. O sea, que no podíamos articular una respuesta para determinadas cosas que se habían vivido en los años estos, del 76 al 82. Y diría el 83 para incluir la Guerra de Malvinas. Entonces digo, no había ninguna posibilidad de poner eso en palabras y respuestas y contar historias. Para nosotros estéticamente eso no era suficiente. Entonces queríamos trabajar una cosa más fuerte, más de choque, más perturbadora, más fragmentaria. De impacto también, ¿no? ¿O no? Sí, como forma podríamos decir que era posmoderno el periférico, como forma. Claro. Había fragmentos, citas, se articulaba de esa forma la obra. Citas teóricas junto con textos dramáticos, o sea, ese tipo de material. Pero no tanto en los contenidos, digamos, porque, bueno, trabajábamos con autores así fundamentales, como claro. Müller, Beckett. Y después, bueno, Daniel Veronese solía hacer una dramaturgia a partir de ese material y empezaba un trabajo que podía durar un año de prueba hasta que salía. Ensayos de investigación. Sí. Fue una experiencia que sobre todo en los últimos años estuvo muy acompañada, por suerte, porque si no hubiera sido económicamente inviable. Iba a preguntar claro. eso, si vos te dedicabas al arte plástico o si seguías también inmiscuida en eso solamente. Tiempo sí. Yo sigo relacionada porque la puesta en escena para mí, mi mirada es muy visual, claro. En general. Claro. O sea, no tengo más dificultades con lo sonoro. O sea, para mí lo que yo veo es el cuerpo del actor, el cuerpo del objeto y algo más que es el ámbito que va a constituir la puesta. Eso es lo primero, donde entro directamente en el espacio escénico. ¿Y en el periférico actuaban todos o había alguien que quedaba afuera? Después del segundo espectáculo quedó afuera Daniel. Daniel que escribía y... Hacíamos, el equipo era... Hasta un mes antes más o menos del estreno era colectiva la propuesta. Sí. Un mes, un poco más antes del estreno, él pasaba el rol de la dirección para nosotros
le obedecíamos. ¿Qué era? Daniel. Era claro, el lugar del director, ¿cómo era? ¿Era así, como decir, le obedecíamos o se le discutía algo? Todo se discutía, pero Ah. digo, un mes Y era antes un del grupo de trabajo. estreno era Claro, como ya no se necesario, podía más. quizás, decir, bueno, a ver, dale, a ver, mirá de Sí, afuera sí. y... alguien tenía y que sí. cerrar la discusión porque si no era Claro. interminable. Ahora, Sí. qué fructífero ¿Se peleaban ese- mucho? ese grupo, ¿no? Sí, Chusmería. Hay un espectáculo Sí, de pero- Emilio García Webb en este momento en cartel, que está en Timbre 4. Ah. Ahora Ah, no me va a venir hay el que ir a nombre. verlo. Yo Tenemos vi, que ir a de los verlo. dos, yo vi, ¿De qué prefiero autor que es? me ¿Es de- mate, ¿Es prefiero de que me él? quite el sueño Goya. Ah, antes no, que No, pero cualquier- esa no es la parece que que está no. ahora. No, Está- Perdón, de No, Luis Cano. Es de Luis Cano. De Luis sí. Cano y Emilio García Webb, de los dos. Ujú. Ay, no me acuerdo Ah, el no, nombre. no sé yo. el Es, nombre. es de ahora, hace poco. Sí, ahora estrenó. está, perdón, no me Sí, acuerdo. el dura nombre. como 2 horas y media. Timbre Cuando el 4. bufón Sí. deje de reír, podría Ah, ser, sí, o algo así. Sí, No, Cuando no el sé. bufón... Ahora lo buscamos. Así Bueno, damos él la hace data. un espectáculo y la parte que no es de Luis Cano es toda una serie de relatos sobre las experiencias de la gira. Ay, mirá de las vos. giras del periférico. Es una experiencia, para mí fue una experiencia. Vos te sentaste a ver eso. La obra ¿y qué se llama hiciste? Cuando el bufón se canse de Se reír. cansa de reír. Sí, sí, sí. Pero fue muy gracioso porque yo voy siempre a verlo, por supuesto, pero no sabía que iba a ver. ¿Cómo fue eso de que empezaron a las giras? Bueno, eso estaba como contando Ah. antes del acompañamiento, ¿no? O sea, los primeros años tuvimos que bancarnos nosotros, después había en ese momento coproducciones del San Martín. No existía lo que existen ahora los subsidios de las instituciones, Ah. pero a partir de un momento empezamos a ser vistos por programadores internacionales. Ujú. Entonces, Ahí primero por el flashearon. CELCID, que es una institución que sigue existiendo y Que es hoy muy la nombraba, relevante. sí, la nombraba Elian para inscribirse en festivales. Sí, bien. Sí, ellos empezaron a vernos, digamos, como posibles para ir a festivales en Latinoamérica y en España. Y de ahí empezó un recorrido y tuvimos ayuda de Bélgica y de Alemania en varios espectáculos. Digo porque algunos de los espectáculos hoy los pienso y son irrealizables en los mecanismos de producción Muy caro. que términos tenemos económicos. nosotros en términos económicos. Ujú. Ahora lo que se maneja con producciones importantes es el teatro comercial, pero digamos, el teatro Claro. de experimental no tiene ese tipo de financiamiento. O sea que fue bastante fuera de lo común, no éramos muchos los que nos pasaba eso, había más de uno, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que hablar de un montón de cosas que nos quedan después del tema musical. Tenemos interna del periférico de objetos que acá Guido de los Santos quería saber como si fuera Vamos con una la suerte interna. de real teatral, a ver qué pasaba ahí. No. Y nada, y los futuros proyectos y la docencia y todas las cosas que nos tiene que contar Ana Alvarado después. Estábamos escuchando El amor es más fuerte, un tema de Ulises Butrón, de Tango Feroz, pues es un ícono, es tan conocido el título de la película como el nombre del tema. Esta película es un drama histórico musical basada en hechos reales, es del año 1993, está dirigida por Marcelo Piñeiro y ¿quién protagoniza, Guido? Fernán Mirás, Cecilia Dopaso y Antonio Viravent. Es una biografía inspirada en la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias Correa, alias Tanguito, Tanguito. que nació en el 45 y murió en el 72. Ujú. Nos duró poco Tanguito. Encarnado por Fernán Mirás, que refleja la época de finales de los 60 y comienzos de los 70. Y tiene lugar el nacimiento del rock argentino y el conflicto entre los viejos valores y los nuevos ideales de la juventud argentina. Libertad, amor, paz y solidaridad. La película muestra a un Tanguito entregado a la música pero sumido en conflictos personales. Trata sus problemas con las drogas, su amor apasionado por su musa y amante Mariana, que es Cecilia Dopaso, su amistad con Morris, sus años en el hospital psiquiátrico Borda y su trágica muerte en la estación de Palermo. Ay, no, ¿sabes? Bueno, nada. ¿Qué? No, que no la vi, no sabía que se había muerto en la estación de Palermo. Paso siempre por ahí. ¿Qué? me Pero da un poco si era la de ¿Cómo se Coglan. muere? No sé, ¿cómo se Tenemos muere? que ver todos Tango Feroz. Se muere. No me Se acuerdo. muere. No me acuerdo. ¿No la viste, Ana? Yo la vi hace mil pero años. ahora me lo preguntan así, me agarró duda. Bueno, Bueno. vamos, nos juntamos después de acá, Sí. vamos a ver todos Tango Feroz. Vamos a la estación de Palermo. Está la obra, está el musical ahora de Tango Feroz. Si no podemos ir ahí a ver a Sí, Fernando yo soy Dest. medio reacio con los Ya musicales. sé, Guido, no volvamos a la misma discusión. No, simplemente que un musical, viste, está tan de moda. Ahora todos los pibes de 17 años hablan de los musicales. Ay, No se va al Dios. teatro, se Todos va a los ver pibes- musicales. Pero no digas pavada, que si te rodeas de gente que no va a ver musicales, no todos los pibes de 17 años. No, pero ya he escuchado
Bueno, no quiero hablar. Continúe, por favor. Como curiosidad, A ver, se han expresado dudas sobre la veracidad del enfoque. atención. Según cuentan sus biógrafos, bien digo, sus amistades más cercanas y otros que lo conocieron en vida, como Luis Alberto Spinetta, Tanguito fue un personaje mucho más incoherente que el hombre con valores y metas claros que muestra la película. Y bueno, pero viste que en las películas hay que hacerlo uno- bueno, ¿no? Bueno. Te hacen la Comanchero. estatua. Claro. Claro, ya te moriste y bueno. Eso lo decían en Canal 7, no me acuerdo quién dijo que en relación al Papa es que es como la muerte, ¿no? Te morís y sos bueno después. Sí, Te haces Papa sí, y sí. sos bueno también, ¿no? Como el Papa y la muerte, ¿no? Como morirse ser Papa. Acá Guido Los Santos acaba de comparar el Papa con la muerte. Separador, por favor, para la próxima. Gracias. Hubo complicaciones en la realización del film por la negativa de Lito Nebbia a ceder el tema La Balsa, que compuso con Qué Tanguito. hortiva. Malo, Lito Nebbia, malo. Debe haber pedido billetes No lo a podemos morir. invitar a ti. Y otra curiosidad es que Antonio Viravent actúa interpretando al personaje de su propio padre, Morris, autor e intérprete del tema El Oso. Mira, ven, yo Yo pensé vivía que era... en el bosque muy contento. Ya Y voy a te- contar otra curiosidad que me enteré. ¿Qué vas a contar? Es una Cuidado. pavada, pero bueno, es Ah. curiosidad, ¿no? Justamente. Cecilia Dopaso se negó muchísimas veces frente al director ¿A qué? a hacer esta película, porque tenía un pequeño desnudito. Y ay, no. Yo conocí una vez, tuve la oportunidad de charlar con el que era en ese momento su representante. Entonces contó eso, ¿no? Que como tenía un desnudo, yo no sé si tenía que mostrar algún pecho. Tenía que mostrar... Era medio chica igual. Pero medio chica Y bueno. cuando te están ofreciendo el protagónico en la película. Si sos tan Bárbara chica, Mazó, si ya- yo te ofrezco el protagónico en la película, me vas a decir que está bien, No, igual no, está en su no. derecho. ¿No mostrás Pero un la busto? curiosidad es la siguiente, lo que Sí, me lo que contaba el venga. representante, el ex representante de Un Cecilia busto. Dopaso, es que, claro, es que después de haber hecho todo este escándalo que el Él. director dijo, yo la quiero a ella, insistió, ella le dijo que no, Con la 1000 veces. Chechu. Y después de hacer esto, mini desnudo, no sé qué hizo porque no la vi, hizo una película que habla a todo, me dice acá la Todo, producción. todo. Ah, bueno, Todo, ok. todo. Bueno, entonces no digo ¿Sola nada, o Cecilia. acompañada por Viravent o por Fernán Mirás? Bailando, Por Mirás, baila el por tango, Mirás. baila el tango con Fernán Mirás, apoyaditos y desnudos, los dos, así es la ¿Los dos? escena. ¿Fernán Mirás también está en Chicos. bolas? Apa, Fernán Mirás atención. habrá dicho, bueno, me pongo muy con Cecilia Bueno. Dopaso y me bailo un tango. Todos se van a A ir mí a me ver gusta Tango Fernán. Feroz después de esta Sí, declaración. sí, vamos a irnos Pero todos los que estamos acá. esperen vamos que a ver. termino de contar esto. Después de la historia que hizo una película completamente desnuda, casi toda la película era una película que sucedía en El Tigre, que el representante la quería cortar en pedacitos, porque casi dice que no por una escena, y después, bueno, se liberó Cecilia, está bien, la primera vez Además debe ser era difícil. joven, un poquito de osadía, Chechu. ¿Ganó premios esta peli? Sí, el Cóndor de Plata por mejor ópera prima. Ganadora Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Premio del Público, y ganadora Festival Internacional de Cine Joven de Turín, Premio del Público, entre otras. Lo escuchas, lo estás viendo. Damos sala. Seguimos con Ana Alvarado, charlando un poquito. Estábamos hablando del periférico de objetos, que es como ocupa una gran parte de tu vida por la cantidad de años, aparte de por lo importante del caso, ¿no? Exactamente. Estábamos La única mujer del periférico de objetos. Acá Barbie hizo esa aclaración que es muy Sí, cierta, sí, muy todos válida. muchachos, y Ana ahí remando, luchando por el género. Luchando con Veronese, con Webby, digo, no estamos Sí, no, hablando de claro. unos señores tranquilitos, supongo. No, el trío directores éramos esos, los tres. Claro. Pero después de un tiempo empezamos a convocar actores y hay actores conocidos que trabajaban con nosotros. Por Entonces, ejemplo. como Guillermo Arengo, Ajá. Julieta Ballina, conocidos dentro del mundo teatral. Sí, sí, claro. Sí, bueno, O igual sea, este hay- programa Por eso. Eso. Guillermo Arengo ahora Ahora también. está queriendo en el comercial, ¿no? También en la tele. en la tele. Sí. ¿Qué te iba a decir? Espera, me olvidé. Tantañán también formó parte. Tantañán. En algún momento. Es verdad. Pero se Tantañán incorporó estuvo después. bastante tiempo. Después estuvo un tiempo Catalán también en un espectáculo, Alejandro Catalán. O sea, hicimos un... Estabas hablando de las giras Sí. en un momento, que las giras empezaron a pasar después de cuántos años ya que ustedes estaban... 3 años más o menos. O sea, que en los el 3 años- tercer espectáculo. Ustedes ahí empiezan a ir por Latinoamérica primero o por Sí, Europa. a España y Latinoamérica. Y después de los festivales de España, pienso yo que ahí se empezó a visualizar
más el grupo. Era el espectáculo que empezó a viajar, se llamó El Hombre de Arena, y hay una curiosidad porque el año pasado estuve en Madrid en la muestra Perder la Forma Humana, que teatro y política, arte y política en América Latina en los 80, en el Museo Reina Sofía, y armé una instalación sobre el hombre de arena, porque me pidieron eso. Tomaban esa década y los principios de los 90 y lo eligieron así como representante de ese momento al hombre de arena. Así que fui allá a dar unas charlas, hice una performance y qué sé yo, y armé de nuevo algo simbólico del periférico de esa época. Que, bueno, era la época más fuerte en este nivel. Y en un momento, bueno, el periférico, como hablábamos antes, se desarma, pero no por algo que haya habido algún problema, sino que simplemente empiezan a tomar diferentes rumbos. Diferentes líneas estéticas también. Se agotó la posibilidad de trabajar juntos. O sea, el último espectáculo se llamó El Manifiesto de Niños, que fue una instalación teatral en el 2007. Ah, bien. La empezamos en el 2004 en Europa y acá se hizo en el 2007. Y bueno, después quisimos juntarnos para hacer otra cosa y no podíamos arrancar, o sea, ya era imposible. Claro. El Manifiesto de Niños fue un buen espectáculo de cierre, porque metimos toda la artillería, todos los muñequitos, todas las cajas, la performance, la instalación, adentro, afuera, lo externo, lo interno, Claro, le queda lo último, sabían eso de antemano, dijeron, listo, esta es la última. No pasaba, o sea, nada, lo hicimos y estuvo muy bien, pero después cuando quisimos hacer otro ya no podíamos. No tenían más cosas para... No podíamos, no podíamos juntos, ya no podíamos. ¿Esto fue en qué año? 2007. 2007. Sí. Ah, estuvieron mucho tiempo juntos. Sí, Sí, 18 años. ¿Y cuántas horas? ¿Por qué cantidad? O sea, ¿Vos sabés de las que obras más famosas, Sí. Máquina Hamlet, ¿no? Sí. Aquí están. La última noche. Ubu-Rey, El Hombre de Arena, variaciones sobre Beckett, Sí. Cámara Gesell, Máquina Hamlet, Circo Negro, Zoo Oedipus, Sí. MMB, Monteverdi, Método Bélico, los nombres son buenísimos, Apócrifo, 1, El Suicidio, La Última Noche de la Humanidad y bueno, Y la el que Manifiesto contabas. de Niños. Sí. Sí. Esto, quiero decirlo que aquellos que estén escuchando pueden ver algunas cosas en YouTube del Periférico de Objetos, Sí. ¿no? Hay tenemos por lo poquitas, menos, pero- pero Sí. por lo menos para hacerse una idea de todo lo que estuviste describiendo, porque Sí. es complejo, ¿no? Imaginárselo. Sí. Yo tengo una página y ahora la estoy actualizando y voy a poner más imágenes del periférico. ¿Cómo es tu página, Ana? Analvarado.com. Después la subimos también al Facebook de Damos Sala, www.facebook.com/damosSala. Ahí vamos a subir todo el material. Y después de que el periférico se disolvió, no sé si Sí. decirlo de esa forma, Sí. ¿vos tomaste otro rumbo estéticamente? Dijiste, bueno, ya está, esto... Sí, nosotros ya veníamos trabajando por separado, o sea que para cuando se disolvió el grupo ya cada uno venía como haciendo cosas. Yo ahora lo que hago sobre todo es dirigir espectáculos que armo según mis intereses de ese momento sin armar elenco ya, digamos. No estoy como en condiciones de resistir de nuevo la Con una la compañía permanencia. fija. Las Claro, mismas la caras compañía todo el fija, tiempo. porque estuve 20 en el elenco de San Martín y 18 con el periférico. Claro. Momento. Entonces ya lo que me da ganas, convoco, voy viendo cómo lo produzco, eso. Y es más ecléctica por ahí la obra mía ahora, no es tan estable, digamos, Claro. estéticamente, pero bueno, es lo que me gusta hacer ahora. Como directora, exclusivamente. Como directora, sí. Dirigí, por ejemplo, Una Pasión Sudamericana de Ricardo Monti, que me encantó hacer. Se busca un payaso de Matei Wisniewski, que es una obra medio beckettiana de un rumano. El cachorro de elefante de Bertolt Brecht, y pienso volver con Brecht porque me encanta. Tratar de ver cómo se puede hacer ahora. Obras argentinas varias, de Guillermo Arengo, por ejemplo, de Ana Longoni, de Amancay Espíndola, me estaré olvidando seguramente gente, pero bueno. ¿Y vos no te lanzaste a escribir también? Sí, escribo, pero más dramaturgia escénica, o sea, hago mezclas, digamos, de obras de otro. Y después tengo una obra editada de teatro para niños, eso sí. Ah, sí. Sí, que yo estaba leyendo acá, lo que nos dejaron los productores. Yo no sabía que tenías, ganaste premios en dramaturgia. Sí. ¿Las pusiste esas obras o fueron solo dramaturgias? No, están puestas casi todas, hay dos que no. ¿Dirigidas por vos? Sí,
todas dirigidas por mí y algunas dirigidas por otros además. O sea que claro, después las volvieron sí. a reponer. Ahora Greta y Gaspar, que es una obra mía, estuvo el año pasado en cartel y ahora en unos premios Atina, creo, son los premios Atina de teatro para niños, está muy premiado el director, el actor, yo, todo. ¿De qué época son las obras de teatro para niños? Y de finales de los 90, principios de Puede 2000. ser Eran que paralelo al periférico. Eran digamos. paralelos. Sí. Página 12 sacó alguna editada tuya en esos libritos finitos que sacaban. Es posible, el detective. Porque vos sabés me parece. que me parece que leí algo de chica Sí, tuyo, sí. porque tengo el recuerdo, los leía todos, porque tenía la biblioteca, y Ana Alvarado, ahora que leo esto que habías Sí. escrito, yo digo, estoy segura, la voy a buscar porque seguro le leí Sí, alguna sí, obra. y por ahí en los libros de lengua también. Ah, puede ser. Puede ser. Porque viste que a veces bajan obras de teatro y eso, así que por ahí te tocó la alegría de vivir. Bien, vamos ahora a escuchar, como te habíamos dicho, unos audios de un ex invitado, podemos decirlo así, un invitado que tuvimos en otro programa que andamos Sala, que es Matías Feldman, un director, dramaturgo también. Actor, pianista, bueno, también como vos, un intérprete teatral, podemos decir, lo vamos a poner ese nombre, Matías también. Y bueno, queremos que opines sobre lo que él dijo. Igual le quiero decir acá, y para que no me lo vuelvan a decir, que a mí la idea de la juventud como un valor no me parece. A ver. Bueno, por lo menos en el terreno del arte estoy de acuerdo. Quiero decir, en el terreno del arte me parece que no tiene edad, o sea, porque podría ser también una forma de categorizar despectivamente a alguien, joven artista, supongamos. Los artistas no tienen edad, o sea, pueden ser buenísimos a los 20 años y malísimos a los 50, digamos, o sea, no Y al no hay revés. edad, y al revés ni hablar. O sea, me parece que en ese sentido lo puedo tomar así. Después, escuchado fuera de contexto, es muy general. Sí. Pero bueno, desde luego nosotros tenemos un mundo que piensa en términos de jóvenes y no jóvenes. Me parece Claro. que hay que relativizar. ¿Vos eso. cómo te sentís mejor? Hoy, digamos, ¿cómo te sentís más segura o más curiosa? O, no sé, digamos, si tenés que elegir un momento de tu vida, ¿es hoy? ¿Es cuando tenías 20 años? Cuando tenías, No, cuando tenía 20 años no. No, era un momento muy lindo, pero de muchas preguntas, no. Yo, Hoy sí. digamos, Como ahora la época que así de donde la juventud pasó a ser un lugar de concreción fue a partir de los 29, 30. Que era joven, pero estaba ya concretando parte de mis deseos. Claro. Hoy es otro momento, es otro momento porque también, bueno, estoy más dedicada también a producir algo en el otro, que también a mí me interesa mucho, ¿no? La formación. Trabajo mucho en el IUNA, estoy dirigiendo la carrera de dirección y me interesa mucho el fenómeno del teatro. Entonces también muchas veces dedico mucho tiempo a generar en el otro cosas, ¿no? Es otro momento de la vida. Vamos con el siguiente. Estoy convencido que la incomodidad es el motor creativo, más que la certeza. La de algo. certeza, más que el virtuosismo, más que el talento. A mí esas cosas no me interesan. Digo, me interesa más siempre la limitación, la particularidad, la obstrucción, algo que no... Eso siempre me interesa. Es muy interesante la frase de la incomodidad, digamos, me parece muy interesante porque sí creo que hay un impulso que necesita alguien para crear que es incómodo, no puedo seguir acá así, tengo que buscar algo distinto a esto y en ese impulso hay algo creador importante. Sí. Vos que estás vinculada, bueno, al mundo de la performance, hoy dijimos, Sí. hablamos algo de la performance muy poquito, o al menos, no sé, así se te cataloga también. Sí, habría que ver. Bueno, vos misma, la Teatro performance performático. vos misma. Vamos Teatro con esa frase. performático es Vamos mejor. con esa frase. Performático. Porque tampoco es como No, tenés Abramovic razón. No, que porque se hacés siente en el teatro. MoMA un día entero. Bueno, pero ha hecho instalaciones performáticas Sí, también. sí, Entonces, sí. Sí, lo que tiene que ver con el teatro performático, postdramático, eso sí, desde luego. Digo, ¿y vos creés en esta cosa de que no hay que repetirse, digamos, O que repetirse es la identidad. o que una cosa claro, así. o encontrar una identidad en un procedimiento típicamente tuyo, digamos, no sé. Bueno, es interesante la pregunta, no es fácil de contestar. La categoría esa de lo nuevo es a veces demasiado
siglo XX, ¿no? Eso tengo que hacer siempre algo nuevo, ¿no? Me parece que está bueno que uno rompa sus propios patrones, pero también los desarrolla y los construye, y por ahí un tiempo. O sea, se desarrollan en un tiempo y después mueren y aparecen otros patrones. Pero como pasó con el periférico también, tal vez. ¿No? No es que hay que estar en la búsqueda de lo nuevo en forma permanente, porque es como un enloquecimiento. Y es un forzar también a veces. Sí, es una neurosis, me parece, ¿no? Como querer ser todo el tiempo vanguardia por ser vanguardia, porque parece que ser vanguardia es más, no sé. Ahora está más complejo el tema y es interesante. Hay mucho más dentro del mundo del espectáculo. Vamos a escuchar lo que dice Matías Feldman sobre El Espectador. Sí, hay una frase de Borges, creo que está buenísima, que dice que el sabor de la manzana no está en la manzana, está en el choque del paladar con la manzana. Ahí está el sabor. Entonces yo diría, el teatro está ahí, en el choque con el espectador. Está bien, puede ser, es la zona liminal, sí, puede ser. El espectador activo es parte de la vida de las últimas generaciones, o sea, antes no se pensaba tanto en la activación del espectador. Yo diría que por ejemplo, en el caso del periférico era que tirabas a desalienar y a darle con todo a veces al espectador, era muy fuera de lo común. Ahora ya la gente de teatro circula con ese fenómeno del público inserto en la propia obra. O sea que el tema público representación es ahora cuando se está generando lo más importante, me parece. También se decía esto porque muchos artistas, o no sé si muchos, pero algunos, hablan del teatro a veces sin público, o de que se produce teatro en los ensayos, y justamente esto lo que decía Feldman era, ¿no? que en verdad el teatro se produce en el entrecruce entre el espectador y el actor. Y también decía que en base al espectador que iba a tener, él pensaba su siguiente obra y decía esto. No pude no hablarle a la clase media, no criticarla, no decirle en la cara ciertas cosas. Bueno, sí, puede ser. Igual el público mayoritariamente nuestro es de clase media, o sea que siempre estamos como en ese tira y afloje con la propia raro. Clase. Sí. Hay por supuesto un trabajo dirigido más hacia todas las clases juntas, pero si seamos sinceros, el público tradicional de teatro es de clase media. Claro. Entonces, volviendo a lo anterior, eso, te quería preguntar cómo concebís vos al teatro en relación al vínculo con el espectador y con la mirada, y si hay teatro sin mirada, como sostienen algunos. Y no, o sea... ¿Quién? Tráemelo acá, que lo hablamos. Muchos hablan de que se produce el hecho teatral en los ensayos. Hay gente que dice eso. O en la dramaturgia, bueno, en el momento en que se escribe una obra, bueno, se hizo una obra también. Algunos dicen eso, bueno, ya está hecha, quizás. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el fenómeno del ensayo es una parte del teatro muy importante, pero es el fenómeno que le ocurre al propio actor, a la compañía. Claro. Y después el intercambio con el público. Hay frases de Brecht sobre eso, pero no lo puedo citar. Pero sí como en ese intercambio entre público y actor, cuando él planteaba estos ejercicios en los cuales el mismo público eran actores, que al fin y al cabo es lo que vivimos nosotros en un 80% de nuestros espectáculos. Totalmente. Que la mayor parte del público son actores. Sí. Pero digo, en ese intercambio era algo así como, bueno, todos estamos haciendo el fenómeno y nadie sabe en realidad en qué lugar está. Pero esto es teórico, quiero decir, esto es pensamiento. La realidad es cuando el actor pone el cuerpo en escena, quiere que haya un público que lo está mirando, porque el fenómeno es ese, que haya un público que está recepcionando lo que yo estoy haciendo. Lo demás es pensamiento, investigación, pero no es el fenómeno que uno desea. Si yo pongo una obra, quiero que vengan a verla. A veces vienen pocos, y a veces vienen muchos, y a veces uno hace un teatro que sabe que van a venir pocos, pero eso no quiere decir que no venga nadie, que es muy distinto. Antes de entrar en el juego final con el que siempre despedimos a nuestros invitados, y ahora después te vamos a contar, Martina te va a contar bien de qué se trata, quería preguntarte dos cositas más. Una es, ¿quién es tu referente teatral, si es que lo hay, y si es que lo hay en Argentina, digamos, tu referente teatral nacional, también, pues seguramente me vas a decir un internacional. Y
Y la otra es cómo te llevas con la prensa. Con la Acá, crítica. Con la crítica. Con la crítica, Con la claro. crítica, más que nada. Porque lo que pasa es que, mira, se confunde crítica con prensa, Sí, ¿no? sí. Porque hoy en día estamos acostumbrados a escuchar, a leer críticas en Diario de la Nación, digamos, ¿no? Sí. A modo de prensa. Bueno, a mí la crítica teatral me interesa cuando es crítica, sí. Me parece que aporta y hay una generación de gente que eran buenos críticos. Hay menos, porque el fenómeno de cómo se difunde un espectáculo ahora le pide al crítico mucho menos. Digamos. O sea, el crítico de teatro en realidad es un vendedor de algo. Claro, Claro. los agentes de Producen- prensa. Como de no producir sentido. Sí, están como muy condicionados por los medios a los que pertenecen normalmente. Claro. Hay muy pocos medios en los que tienen una libertad para generar una crítica que los muestre como opinando realmente, como estudiosos, como... Entonces, nada, uno puede leer más en revistas, en otros contextos, pero no tanto en la gráfica permanente de los diarios. Claro. Cada vez hay menos crítica en el sentido real de la crítica. Entonces, bueno, hay comentarios por internet, tienen el mismo valor prácticamente Claro. que lo que se puede leer en el diario. Pero hubo en este país grandes críticos, algunos siguen escribiendo y que daba gusto leerlos y que uno aprendía leyéndolos también. Ujú. Y no quiero atacar a la gente joven porque creo que efectivamente están muy condicionados, no es que no pueden hacer. Claro. Están muy condicionados Claro. por poquito, cortito, rapidito. Esa onda. Y la otra no me acuerdo. Las Y referentes. Referentes. Sí, bueno, acá hay grandes maestros. Yo recuerdo grandes puestas de Fernández, por ejemplo, puestas de Gené que me gustaron mucho, porque voy a tratar de ir a esa generación, si tengo que buscar un referente. Y el internacional igual yo quisiera saberlo. Yo tengo una admiración muy grande por un contemporáneo, por una persona que es de mi edad, un poco más joven, que se llama Romeo Castellucci, que tiene antes tenía una compañía que se llamaba Raffaello Sanzio, ahora creo que estás con otra gente, pero ¿Italiano? es italiano, sí. Y trabaja en el contexto internacional de teatro de investigación. Está bueno Para mí es un googlear. artista Para analizar, sí. descomunal. Igual me sorprendiste Para con los buscar. nacionales, porque nada que ver lo que haces vos con No, porque con no tengo Fernández, con referente. Gené. No, pero hablé de la puesta en escena por ahí. Entonces te dije puestistas, ¿no? Pues Ujú. Fernández tenía unas puestas en escena monumentales y muy bellas y con mucha problematización de la escena y del público. Viejas, vos no las viste ni por casualidad. Pero y si tenés que ir al teatro hoy, ¿qué Sí. te gusta ir a ver? Ay, nos faltó la pregunta sobre el panorama. Uy. actual. Voy faltaron siempre, preguntas. voy a ir a ver siempre los clásicos, los voy a ir a ver. Voy a ir a ver si está Macbeth, voy a ir a ver Macbeth. Ujú. Mira, después Fuiste a ver Macbeth. Sí, fui a ver Macbeth. Y después voy a ver, ahora en la cartelera lo que me atrapa, aunque sea comercial. Antes no iba, creo que nunca, durante 20 años no fui al teatro comercial. Ujú. Pero ahora pasa que hay como un corrimiento y a Un veces poco. lo que tengo en las salas que no son del off, o sea, las salas oficiales, no se diferencia demasiado del teatro comercial. A veces son mismos actores. incluso, Entonces, que bueno, están elijo directores. según la propuesta. Claro. Pero siempre voy mucho al off porque el off es para mí el lugar donde nace la cosa que me interesa. Bien, llegamos al momento del juego. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a Damosala. Muy Bueno. interesante la charla que nos Yo me quedé por brindaste. preguntarle unas cositas más. Un Sí, yo montón, también. un montón de cosas, pero el tiempo No hay nos forma. corre, chicos. Yo Bueno. parece que hago el papel de maestra jardinera, Sí, pero la haces verdad es la- que sos la simplemente mala. tengo que seguir un horario. No. Bueno. Claro, las maestra no jardinera, pero las maestras jardineras son buenas en realidad, teóricamente, ¿no? Depende Menos la Depende. del jardincito ese el que tribilín. sale. Ay, horrible. Bueno, bien, vamos entonces al tiki tiki. Esto es un juego. Sí. Bravo. Le hablamos a usted, señora Ana Alvarado. Vamos a darte dos opciones y vos respondés qué preferís. Te decimos esto o esto. Así, rápido, Me da sin un poco de preguntar nervios en hacer qué... este juego de Ana Alvarado. Bueno. Sin No, repetir y sin soplar. Exactamente. El contexto que vos quieras, etcétera. Vos tenés que decir una de las dos palabras que te decimos. ¿Empezamos, Guido Los Santos? Empecemos. ¿Ya no está de nervioso? Sí, no, bueno, qué sé yo, me intimida preguntarle a Ana Empezamos, empiezo. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. Alvarado. ¿Marlon Brando o Marcello Mastroianni? Marlon Brando. ¿Engañar o ser engañado? Ser engañado. ¿Perón o el Che? El Che. ¿Mirar o ser mirado? Mirar. ¿Ética o estética?
Estética. Unidad o diferencia. Diferencia. ¿Los Beatles o Pink Floyd? Los Beatles. Dios o nada. Nada. ¿Cristina o Ilia? Cristina. Perdón o venganza. Qué fallido. Perdón o venganza. Perdón. ¿Almodóvar o Woody Allen? Almodóvar. Volar o ser invisible. Volar. ¿Buscar o encontrar? Encontrar. Paulo Coelho o Jorge Bucay. No. ¿Principio o final? Principio. Borges o Art. Borges. ¿Igualdad o libertad? Libertad. Menem o Dualde. No. Se viene otro no. Otra no. ¿Duda o certeza? Duda. Sado o Mazo. Sado.